Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Mónica Cardoso y el día de hoy voy a hacerles una presentación sobre un tema de suma importancia en nuestro rol como docentes en la actualidad y es la educación inclusiva en nuestro país colombiano. Yo le puse como título cuando la ley y la realidad no coinciden. Más adelante, pues estaremos dando trasfondo de por qué este bonito título para esta presentación. Vamos a empezar diciendo que la inclusión o la educación inclusiva es un término relativamente nuevo, puesto que anteriormente, si bien se conocían algunos casos de algunas barreras que tenían algunos estudiantes, pues no era de suma importancia diagnosticar y tratar como tal esos casos específicos. Y a nivel mundial, pues se generó una ley que genera un derecho fundamental y garantiza a los niños y niñas, adolescentes o a cualquier estudiante de cualquier establecimiento educativo de índole privado o público la garantía del derecho a estudiar, aun cuando este niño tenga alguna limitación o barrera. Y está estipulado en nuestra Constitución política, donde a través del decreto de 1421 de la Ley General de Educación Inclusiva de 2017, pues nos generan una serie de pautas que debemos tener en cuenta para garantizar esos derechos que tienen nuestros estudiantes dentro del aula educativa. En él encontramos el marco legal de este enorme, por decir así, reto que tenemos nosotros como profes, sobre todo los que trabajamos en muchas zonas de difícil manejo, por decirlo así. Si bien Colombia ha avanzado muchísimo en la construcción de esas políticas públicas e inclusivas, que ha tenido como referente, pues, acuerdos internacionales como la Declaración de Salamanca y hemos generado unas normas que establecen que todos los estudiantes deben recibir apoyos, ajustes razonables y un currículo flexible que se adapte a sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estudiante tiene un ritmo, una manera diferente de aprender y somos nosotros los profes los llamados a mirar, observar y diagnosticar a nuestros estudiantes para que ellos, para de acuerdo a ese tipo de observación, poder esclarecer cuál es el plan que vamos a regir para que ese estudiante cumpla con lo requerido para ser promovido a un año siguiente y por supuesto que tenga una educación de calidad. ¿Qué pasa en nuestro país? La realidad es una cosa en lo que está en la ley, y por eso el título de mi presentación, y otra cosa es lo que vemos en la realidad en nuestro país. Desafortunadamente, nosotros, en mi caso, yo soy profe de zona rural, pues la falta de recursos es una de las principales barreras que tienen nuestros estudiantes a la hora de garantizar su derecho fundamental a la educación sin importar si éste tiene dificultades en su aprendizaje. Esa brecha de recursos en muchos colegios pues genera que el docente se frustre ya que no tiene apoyo, no tiene intérpretes, no tiene terapeutas, no tiene psicólogos ni personal especializado con el que podamos sostener este tipo de situaciones y solventarlas. Porque recordemos que nuestro foco principal está en nuestros estudiantes, en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Y las ayudas tecnológicas y las adaptaciones son escasas. Tenemos el caso de niños sordomudos, tenemos el caso de niños con deficiencia en el lenguaje, en el cual no contamos con profesionales como fonoaudiólogos, como intérpretes que puedan hacer que este niño pues aprenda con la igualdad de derechos que tiene un estudiante que quizás no tiene este tipo de dificultades a la hora de estudiar, porque ese niño tiene un derecho fundamental que no se le puede negar y es el derecho a ser educado. Y esto obliga a que los docentes improvisemos, carguemos solo con responsabilidades de atender necesidades complejas y genera una carga emocional para el docente que a veces colapsa en las aulas de clase y no puede impartir el conocimiento de una manera real y concreta.
Otra barrera que tenemos en la educación inclusiva en Colombia es la formación docente insuficiente. Si bien la ley de educación general ha querido estandarizar los procesos, ha querido dar calidad a los estudiantes a través de sus procesos selectivos para licenciados y personal que esté cualificado para la enseñanza, todavía vemos en la realidad docentes que no están capacitados sobre el tema de la inclusión. O algunos casos, muchos son teóricos y no son teórico-prácticos, es decir, se queda en una capacitación de papel y el docente no puede poner en práctica cuando le suceden estos casos, ya que solamente su educación o su capacitación se quedó en el papel. ¿Cómo debemos nosotros, cuál es nuestra responsabilidad como docente, además de expresarlo, además de entenderlo, además de leerlo, esos ajustes razonables que evalúan a nuestros estudiantes, debemos llevarlo a la práctica? Y para esto requerimos en algunos escenarios, pues el acompañamiento de personas que contribuyan a que nuestro conocimiento esté dirigido a la práctica también. Recordemos que la inclusión tiene que ver mucho con factor social. En el contexto social de los estudiantes, pues la educación no depende únicamente de la discapacidad, también está relacionado con otros términos sociales como la pobreza, el hambre, la desnutrición, los desplazamientos forzados. En algunas zonas como la que estoy yo en Córdoba, donde rige el paramilitarismo, pues estos niños están definitivamente eh, consternados en ocasiones, no quieren trabajar en clase, no, la inasistencia a clases es muy normal, son metidos a este tipo de fuerzas y los niños pues obviamente allí ante esta realidad pues tienen en algunos casos que salir de las escuelas. Otro factor son las creencias y actitudes que generan la inclusión. Vemos padres de familia que llegan a un aula de clase, encuentran algún niño con alguna discapacidad física, visual, pues que puedan ver o palpar en ese momento y entonces dicen, es que yo no quiero que mi hijo esté en este aula porque está con estos estudiantes que van a retrasar su proceso. Todo eso hace que el niño sea excluido y por tanto se esté vulnerando su derecho a la educación. Las evidencias en estudios y experiencias, tenemos investigaciones realizadas de regiones como Bogotá, Nariño y Antioquia, además de reportes internacionales como los de la UNESCO que muestran que muchos colegios no aplican ajustes curriculares y que los docentes se sienten sobrecargados y que los estudiantes con discapacidad están más expuestos a la deserción escolar. Claro, un estudiante que está expuesto a la exclusión todo el tiempo en su aula pues no quiere ir al colegio y le dice a mamá, papá, no quiero ir porque mis compañeros se ríen, se burlan de esta discapacidad que tengo. También nos falta muchísima educación en casa, donde debemos enseñar a nuestros hijos que no importa la discapacidad que tenga otra persona, merece respeto porque es un ser humano. Mis propuestas para mejorar esta realidad que vive nuestro país en temas de inclusión eh, siento que uno fundamental es fortalecer la formación docente mediante prácticas reales. Ya dejemos esa mala praxis de entender capacitarnos solo en el papel, solo en el momento, solo las 5 o 6 horitas de capacitación y hacerlo de manera teórico-práctica, que para mí es la mejor manera de aprender. Usted aprende un idioma hoy aprendiéndolo de manera oral y mañana practicándolo. Con el speaking, con el listening, usted hace la práctica de lo que usted aprendió de forma regular. Entonces, estamos llamados a ser docentes teóricos, prácticos en temas de inclusión. Se aprendió un tema enseguida. Se enseña al profe cómo se debe llenar un PIAR, cómo se debe llenar un DUAP, cómo detectamos este tipo de barreras que tienen los estudiantes y qué mecanismos o qué ruta debemos tomar los profes para alertar y diagnosticar este tipo de situaciones. El trabajo colaborativo y el acompañamiento continuo es fundamental con todas las instituciones que están vinculadas al proceso. También es necesario invertir en personal especializado en Colombia y fuera de Colombia, materiales accesibles, tecnología y mejora en la infraestructura también juegan un papel fundamental
y se debe promover un ambiente escolar que valore la diversidad. Nosotros como profes de cualquier área, no solamente los licenciados en ética y valores, todos los profes estamos llamados a en nuestra clase, en nuestro aula, poder explicarle a nuestros estudiantes que existe una diversidad, que el mundo es algo diferente, que cada quien aprende de acuerdo a la medida y de acuerdo a las barreras y avances que pueda tener cada niño y que eso es respetable. No podemos creer que porque un niño sea muy teórico es el mejor estudiante, ni porque un niño sea muy letrado, le guste muchísimo la matemática, tenga muchas habilidades cuantitativas, sea el mejor estudiante. Hay niños que no necesitan pues tener este tipo de habilidades para demostrar que son capaces. Para concluir, Colombia cuenta con un marco normativo sólido, como se los dije al inicio, que reconoce la educación inclusiva como un derecho. Sin embargo, la realidad que encontramos, y por eso el título de mi presentación es vana, es decir, se quedó en el papel. Colombia quiso adoptar estas políticas, las estamos tratando de llevar poco a poco, pero los profes nuevos que estamos en el proceso de ser los nuevos docentes de esos chicos, de esos estudiantes, estamos llamados a incluir en nuestro proceso pedagógico la inclusión día a día con cada estudiante nuevo, con cada barrera que se nos presenta. Estamos llamados a leer, a informarnos, a buscar, a promover ambientes de capacitación también dentro de nuestra aula. A veces nos quedamos solo con nuestra labor de enseñar y no entendemos que estamos en un proceso donde también debemos aprender para practicar y para demostrarle amor a esos pequeños que desafortunadamente la vida les jugó una mala pasada, tienen una pequeña discapacidad y eso no quiere decir que no sea un estudiante apto para estar en nuestro aula. Muchísimas gracias por la atención prestada.